Hola Iglesia, Dios te bendiga en este día, esperando que sea un día bendecido y en victoria para cada uno de ustedes, estén donde estén escuchando este devocional, amén. Así que acompáñenme en Jueces capítulo 10, del versículo 1 al 9, en la Nueva Traducción Viviente dice: Después de la muerte de Abimelech, la siguiente persona que rescató a Israel fue Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo. Era de la tribu de Isaacar, pero vivía en la ciudad de Samir, en la zona montañosa de Efraín. Fue juez de Israel durante 23 años. Cuando murió, lo enterraron en Samir. Después de la muerte de Tola, Jair de Galán fue juez de Israel por 22 años. Sus 30 hijos cabalgaban sobre 30 burros y eran dueños de 30 ciudades en la tierra de Galán, que aún se llaman las ciudades de Jair. Cuando murió Jair, lo enterraron en Camón. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Sirvieron a las imágenes de Baal, de Astoret, a los dioses de Aram, de Sidón, de Moab, de Amón y de Filistea. Abandonaron al Señor y dejaron de servirle por completo. Entonces el Señor ardió de enojo contra los israelitas, los entregó en manos de los filisteos y los amonitas, quienes comenzaron a oprimirlos ese mismo año. Durante 18 años oprimieron a los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, en la tierra de los amorreos, es decir, Galán. Los amonitas también cruzaron al otro occidente de Jordán y atacaron a Judá, a Benjamín y a Efraín. Amén. El título de este devocional es La disciplina que produce arrepentimiento. Bien, Tola fue el siguiente juez de Israel. Al parecer, Tola viene de un origen humilde. Él se animó a gobernar después del desastre de Abimelech había causado. Me imagino que habían luchas internas, pero él fue usado por Dios, ya que juzgó a Israel por 23 años. Y no se dice nada malo de él, ni tampoco se habla de algo extraordinario que hizo él. Luego podemos ver que Jair fue otro juez, quien juzgó a Israel por 22 años. Al parecer, él tenía 30 hijos, quizá de varias mujeres, y cada uno de ellos tenía asnos y ciudades. Eso era una señal de prestigio. Esta familia era amante de los placeres del mundo. Estos hijos no fueron capacitados bien por Jair su padre. Tenían todo económicamente, pero el gran error de Jair era no formar a sus hijos para que sean buenos jueces. Porque cuando Jair no estaba, Israel se quedó sin jueces. Y como no había jueces ni uno solo, Israel tuvo que pasar mucho tiempo sin jueces. Y saliéndonos un poco del tema, una enseñanza para nosotros que somos padres sería: está bien darles todo a nuestros hijos, pero la tarea más importante es en saber formarlos y enseñarlos. Porque actualmente, y por desgracia, vivimos en un mundo materialista, donde lo que parece que es más importante es tener más y más, o lo último en tecnología. Enseñemos a nuestros hijos para que tengan gratitud y bondad. Sé que no es fácil de enseñarlo, pero se puede enseñar a nuestros hijos con nuestro propio ejemplo, con nuestra manera de vivir. Y quizá algunos digan: el lugar donde vivo no me ayuda, me es difícil hacerlo. Conozco de padres cristianos que forman a sus hijos con valores, con principios, y en lugares difíciles de poder criar a sus hijos. Porque el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos, que no sea lo último en tecnología, porque eso no hará que nuestro hijo sea una mejor persona. Enséñele principios, valores que puedan acompañarlos por el resto de su vida. Sea el mejor ejemplo con su forma de hablar, que tus hijos vean que tú puedes ser feliz teniendo poco o nada, y que las cosas simples como la familia, un almuerzo, una salida, son más importantes que cualquier otra cosa. Amén. Y volviendo al tema, Israel se había quedado sin jueces porque Jair no había capacitado a sus hijos
Israel estuvo sin jueces por mucho tiempo y el pueblo se vio olvidado de Dios adorando 7 dioses extranjeros, porque el versículo 16 dice: una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Sirvieron a las imágenes de Baal y de Astoret y a los dioses de Aram, de Sidón, de Moab, de Amón, de Filistea. Abandonaron al Señor y dejaron de servirle por completo. Dice, Israel volvió a hacerlo. Nuevamente Israel se había alejado de Dios. Uno creería que después de todos los sufrimientos de Israel, aprenderían que al volver a la idolatría, se hallarían o se meterían en muchas dificultades. Pero por causa de su idolatría, cayeron otra vez en la esclavitud y durante 18 años sirvieron a los filisteos y a los amonitas. Como humanidad tenemos que saber que somos difíciles de aprender. Y aunque hoy en día digas, no me apartaré del Señor, tal vez al año siguiente estemos más apartados del camino de Dios. Porque tenemos que aprender a través de estos versículos o cómo es nuestra manera de vivir. Miren lo que dice Jeremías 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Tenemos que saber que es muy difícil conocer nuestro corazón, porque es más fácil para nosotros decir que obraron mal el pueblo de Israel, que ver lo que nosotros mismos hacemos. Somos buenos juzgando, pero somos pésimos en ver nuestras faltas. Pregúntese hoy, ¿estamos dejando que Dios nos guíe o estamos dejando que nuestro corazón nos guíe? Tal vez inconscientemente nos hemos alejado de Dios. Tal vez nuestro cuerpo esté en la iglesia los domingos, pero nuestro corazón esté tan lejos de Dios. Tal vez sin darte cuenta tu corazón se haya dejado enamorar por el dinero, la fama o el adulterio. Manténgase alerta, iglesia. No permita que el pecado pueda destrozar lo que con tanto esfuerzo ha construido. Recuerde que después del castigo viene la angustia, viene el dolor. Y si por alguna razón esté pasando un momento difícil o sienta que esto que está pasando es por las consecuencias de sus decisiones, recuerde esto: Dios no castiga, pero sí nos disciplina. Y si estamos siendo disciplinados, debemos recordar que Dios no se queda tranquilo, pues no podemos llamarle Padre a alguien que se complace con el dolor de su hijo. Cuando hay una corrección, sufren los dos. Por eso Dios sufre con nosotros. En vez de abandonarnos en el dolor, somos completamente restaurados por Él. Pero recuerde que somos pecadores y para poder arrepentirnos de corazón y recibir sanidad y transformarnos en las áreas que somos débiles, reconozcamos que hay maldad en nuestros corazones. Y por eso hay ocasiones en las que Dios usa el dolor para que nosotros busquemos en oración y con todo nuestro corazón a Dios. Por eso no corras a los pies de ninguna persona o objeto, sino corre a los pies de Dios. Que nada te quite la oportunidad de conversar con Él, de estar en su presencia, de servirle, de adorarle. No te olvides de Dios, pues Él te ama tanto que a pesar de su enojo mandó a su Hijo para que tuviéramos una segunda oportunidad. Solo debemos de pedir perdón y determinarnos en caminar de una forma diferente, sin que nadie le quite su lugar en tu corazón. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración. Señor, muchas gracias por tu amor, por enviarme a tu Hijo a morir por mis pecados. Hoy te pido perdón por todo lo que he hecho que no te agrada y te acepto como mi único y verdadero Salvador. Ayúdame a caminar diferente, como a ti te agrada, pues sé que tú puedes hacerlo. Mi confianza está en ti. Sé que soy una nueva persona y todo lo malo se ha quedado atrás. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.